Hola chicos, pues vamos a continuar con el estudio de otro tema de trigonometría y este es identidades trigonométricas. Este es un tema pues que requiere mucha práctica, es un tema que requiere también de mucha experiencia, mucha maña, mucho colmillo y pero bueno, no es nada imposible de aprender. De hecho, lo que les estoy queriendo decir es que conforme más ejercicios hagan de este tema, más trucos van a aprender y más van a poner en práctica sus conocimientos. Entonces, vamos a empezar con este tema. Una identidad trigonométrica, de hecho, todas las identidades en matemáticas, pues se trata de una igualdad y muchas veces se puede confundir con una ecuación. Pero las identidades y las ecuaciones no son lo mismo. Una identidad en matemáticas, pues es una igualdad entre dos miembros que valen exactamente lo mismo. Ahí no se tiene que encontrar un valor. Por ejemplo, podemos pensar, si yo les pusiera x cuadrada igual a 9, esto es una ecuación. Y si yo les pongo esto otro, x menos 2 elevado al cuadrado igual a x cuadrada menos 4x más 4, esto es una identidad. ¿Cuál es la diferencia? En una ecuación, lo que se encuentra del lado izquierdo es diferente de lo que está del lado derecho. En el sentido de valores, ¿ok? Si nosotros sustituyéramos el valor de x, lo que tendríamos del lado izquierdo va a ser diferente al lado derecho. En una identidad, lo que está del lado izquierdo es equivalente o es idéntico a lo que está del lado derecho. Por ejemplo, aquí yo lo único que hice para obtener esto es desarrollar esta expresión. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, en este caso, nosotros ya independientemente de lo que hayamos hecho hasta el momento, si ya hicimos este ejercicio que les dejé en un video anterior, significa que ustedes ya trabajaron con identidades. ¿Se acuerdan de las recíprocas? Ustedes de alguna manera demostraron que la multiplicación del seno con la cosecante vale 1, que la multiplicación del coseno con la secante es igual a 1 y que la tangente por la cotangente es igual a 1. Entonces, esas son identidades. Para cualquier valor que tú le des al X, lo que vas a obtener del lado izquierdo va a ser idéntico a lo que está del lado derecho. ¿Ok? Por ejemplo, en eso difieren. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero en eso difieren. Por decirlo así. Dale un valor al X aquí, un 2. Si tú al X le das el valor del 2, te va a quedar aquí 4, porque 2 al cuadrado es 4, y del otro lado te va a quedar 9. No es igual. Esto es una ecuación. Si acá le das el valor del 2, de este lado te queda 2 menos 2, 0 al cuadrado es 0, y del otro lado te queda 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 2 sería menos 8. Y más 4. Entonces aquí 4 más 4, 8 menos 8, 0. ¿Ves? Del lado izquierdo y del lado derecho es idéntico. ¿Ok? No importa el valor que le asignes al X. Puede ser cualquier valor que tú le des. En una ecuación, el lado izquierdo con el lado derecho van a ser diferentes. En una identidad, el lado derecho con el lado izquierdo van a ser exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre una identidad y una ecuación, que quede bien claro que en una ecuación, para cualquier valor que le des al X, vas a obtener valores distintos, y en una identidad, para cualquier valor que le des al X, siempre vas a obtener resultados iguales. Y entonces, ya trasladando el sentido de la identidad a la trigonometría, pues se dice que una identidad trigonométrica es una igualdad entre dos razones de un mismo ángulo, que se cumple para cualquier valor que se le asigne a ese ángulo, ¿ok? Entonces aquí vamos a trabajar ya con las funciones trigonométricas y con los ángulos en ellas. Para ello, pues vamos a empezar con un círculo. Este círculo de ahora en adelante va a ser muy conocido para ustedes. Se llama círculo unitario. Lo voy a anotar aquí a un ladito, círculo unitario. ¿Por qué se llama círculo unitario? Porque el radio
de este círculo, si tú mides aquí, nosotros llamamos circunferencia, si tú mides este radio, mide 1, ¿sale? O sea, tú construyes un círculo de este sentido, de radio 1. Se construye en un plano cartesiano. No sé si tú tengas alguna pequeña, un pequeño conocimiento previo sobre el plano cartesiano, pero seguramente en la secundaria lo viste. El plano cartesiano es la intersección de dos rectas, en este caso una que va de manera horizontal y otra que va de manera vertical. A la que va de manera horizontal se le llama pues eje de las X o eje de las abscisas, y al que está de forma vertical se le conoce como eje Y. Esto lo vas a ver en tercer semestre, o eje de las ordenadas. Todo punto en el plano cartesiano, todo punto en particular este que pertenece a la circunferencia, tiene coordenadas X, Y. La primera, que es la abscisa, siempre se va a colocar lo que corresponde al eje X, y la segunda, que es la ordenada, va a ser el eje Y. Va a ser un punto que marca la altura en el eje Y. Entonces, este punto tiene coordenadas X, Y, lo que indica que, bueno, de aquí a acá, la anchura de este punto, digamos, es X, y que la altura, ¿sale? Es Y. Eso significa. Bueno, ¿y para qué queremos esto? Bueno, pues si tú eres observador, ¿qué crees que se forma? Un triángulo rectángulo, como tú puedes ver aquí. Entonces, este triángulo rectángulo con estas características, si nosotros nos preguntáramos quién es el coseno del ángulo alfa, acuérdate que el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente aquí al ángulo alfa es X y la hipotenusa aquí vale 1. Entonces, de hablar de esta distancia X equivale en el plano cartesiano, en el círculo unitario, que X es lo mismo que el coseno de alfa. Eso significa en el círculo unitario. ¿Ok? Y si yo te preguntara cuánto vale el seno de alfa, tú me dirías, pues el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto a alfa es Y. Entonces pondríamos Y sobre la hipotenusa, que vale 1. Esto nos daría Y. Es decir, de aquí deducimos que Y es el seno de este ángulo alfa, que está ahí en el círculo unitario. Pero ¿y esto de a mí de qué me va a servir? Bueno, resulta ser que si le seguimos escarbando un poquito, si tú ves el teorema de Pitágoras aplicado a este círculo unitario, pues en este triángulo rectángulo, acuérdate que aplicando el teorema de Pitágoras, Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso la hipotenusa vale 1, y el cateto sería X al cuadrado, y el otro cateto sería Y al cuadrado. Entonces, analizando bien esto, y pues ya dándonos cuenta de que aquí la X es el coseno y la Y es el seno, sustituimos. Cambiamos la X, 1 al cuadrado va a ser siempre 1. Cambiamos la X por este coseno de alfa elevado al cuadrado. Y cambiamos o sustituimos la Y por el seno de alfa. Y entonces, ¿a qué llegamos? Pues resulta ser que 1 es igual, cuando tú tengas una función trigonométrica elevada al cuadrado, este cuadrado se va a colocar encima del coseno, así. No encima del ángulo. Acuérdate, ya te dije que el ángulo es intocable. No lo puedes modificar por nada del mundo. Entonces, este cuadrado lo colocamos encima de la función seno, que indica lo que se ve aquí, que se calcula el seno de alfa y luego se eleva ese resultado al cuadrado. Bueno, chicos, pues hemos llegado a algo que lo voy a poner aquí de azul.
Por lo general primero se pone seno cuadrado de alfa más, luego se pone el coseno cuadrado de alfa, nada más los estoy acomodando, y esto vale 1. Esto se conoce como identidad trigonométrica pitagórica. Pues no es muy difícil ver de dónde sale lo pitagórico aquí, porque si nosotros nos damos cuenta, para poderla deducir utilizamos el teorema de Pitágoras y el círculo unitario. Entonces ya vimos de dónde sale esto y es la primera identidad que te vas a aprender. Siempre el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa vale 1, la suma de estos dos, ¿ok? Entonces, aquí te lo pongo. Esta identidad pitagórica es la primera que tienes que manejar. La identidad pitagórica más principal, la más esencial, la estrella de todo esto es seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, siempre vale 1, ¿ok? O acuérdense que el nombre que le den al ángulo no importa, pueden poner seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Pueden poner seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto vale 1. La variable es muda. La variable que representa el ángulo es muda, ¿ok? Entonces, esta es la primera identidad que tienen que saber al derecho y al revés, ¿sale? Bueno, resulta ser que pues de esta identidad podemos nosotros deducir otras más, ¿sale? Las voy a poner yo acá, tenía desordenada ahí. Podemos deducir esta. Mira, qué interesante. ¿De dónde saldrá esta identidad? Jugar con las identidades es pues hacer ciertas manipulaciones para poder llegar a esta otra. Bueno, ahorita vamos a llegar a esta otra. Sí estaba bien así como lo tenía. Vamos a dejarlas así como lo tenía en orden. Esta es la pitagórica que ya les dije que se aprendan. Vámonos con esta otra identidad. Tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. ¿De dónde sale esta? Bueno, vamos a ver. Tú agárrate un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Sale? Un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Ok? Y entonces aquí le llamo A, aquí le llamo B y acá le llamo C. Lógicamente, el lado opuesto al ángulo A se llama minúscula, B minúscula, C minúscula. ¿Ok? Y bueno, aquí le voy a llamar alfa. ¿Sale? Para trabajar con ese ángulo. ¿Ok? Resulta ser que si yo hablo de la tangente del ángulo alfa, pues me voy a referir, según su definición, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Acuérdate que así se define. El opuesto es A y el adyacente es C. ¿Ok? Bueno, por otro lado, si tú te das cuenta y hacemos esta división, voy a calcular aquí el seno de alfa. Y el seno de alfa, acuérdate que se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto a alfa es A y la hipotenusa aquí es B. Vamos a calcular el coseno también. Coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente alfa es C y la hipotenusa es B. Bueno, vamos a hacer esta división. Vamos a hacer seno de alfa sobre el coseno de alfa. Vamos a hacer este cociente que me indican aquí. Pero el seno de alfa, según esto, equivale a la división de A sobre B. Ahora, el coseno de alfa es C sobre B. Ahí está. Entonces, haces, pues esta es una división de fracciones, haces los extremos primero. Acuérdate que la división de fracciones es extremo por extremo, colocamos aquí A por B, medio con medio, B por C. Y cancelamos o simplificamos la B, porque B entre B da 1, y entonces nos queda nada más A sobre C. Pero sorpresa, A sobre C, ¿quién era? La tangente de alfa. Ahí está. Entonces, la tangente de alfa es este cociente del seno sobre el coseno. Fíjate qué interesante
Esta es otra identidad que también te tienes que aprender. La voy a volver a escribir aquí en grande. La tangente del ángulo alfa es igual siempre al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Apréndete. O también tangente del ángulo teta es igual al seno de teta sobre coseno de teta. O si quieres ocupar X, tangente de X es igual al seno de X sobre el coseno de X. O sea, la variable es muda. Siempre es la misma. ¿Ok? Y así como este cociente, el seno sobre el coseno te da tangente, hay otra, fíjate, qué interesante. ¿Qué pasa ahora si dividiéramos el coseno de alfa sobre el seno de alfa? ¿Sale? Entonces, esto resultaría ser la cotangente de alfa. ¿Ok? Entonces, pues nosotros ya vimos ahorita que el coseno, voy a copiar por aquí esto que hicimos ahorita, este desarrollo, lo voy a volver a poner acá. Este era el desarrollo que teníamos ahorita. Voy a dividir el coseno de alfa sobre el seno de alfa. El coseno de alfa es C sobre B y el seno de alfa es A sobre B, según este esquema. Hago extremo con extremo, me quedaría B por C, medio con medio, A por B. Simplifico el B y nos queda C sobre A. C en el triángulo, con respecto al ángulo alfa, representa el cateto adyacente y el A representa el cateto opuesto. Y esto es la cotangente de alfa. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos otra identidad más. ¿Sale? Entonces, pues por ahí pues podemos ya ir viendo muchas identidades. Es esta justamente la que les explicaba ahorita. Entonces, nos quedaría que la cotangente de alfa es igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. O que la cotangente de teta es igual al coseno de teta sobre el seno de teta. Aprende. ¿Ok? Entonces, hay identidades que te las tienes que ir aprendiendo. Bueno, y entonces te decía ahorita que de esta identidad que teníamos acá arriba, la pitagórica, la principal, podían deducirse otras más. Por decir esta, ¿ok? ¿De dónde saldrá esta? Sabemos que el seno cuadrado de teta o de alfa, vamos a ocupar alfa aquí, más el coseno cuadrado de alfa nos da 1. Esta es la identidad principal, la identidad pitagórica. Pero, ¿qué pasaría si yo todo esto lo dividiera tanto a la izquierda como a la derecha? Lo dividiera entre el seno, bueno, vamos a poner entre el coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa, así. ¿Sale? Entre el coseno cuadrado de alfa. Si yo hiciera esta división, ¿qué pasaría? ¿Ok? Entonces, no le estoy haciendo nada a esa identidad, lo único que estoy haciendo es preguntándome qué pasaría si tanto del lado izquierdo como del lado derecho dividiera entre el coseno de alfa, cuadrado de alfa. Bueno, aquí como es una suma y está dividida entre un común denominador, vamos a separarla. Nos quedaría seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a 1 sobre el coseno cuadrado de alfa. Así. Bueno, pero de aquí, ¿qué podemos observar? Esta división da 1, porque cuando divides un número sobre sí mismo idéntico, te da siempre 1. Pero el seno sobre el coseno, esto lo puedes escribir así como seno de alfa sobre coseno de alfa elevado al cuadrado, todo. O sea, estos dos cuadrados sacarlos afuera, más 1 y del otro lado 1 sobre el coseno cuadrado de alfa. Pero este cociente seno sobre coseno no se les hace familiar. Parece que ya lo teníamos acá arriba. ¿Te acuerdas? Seno sobre coseno siempre es la tangente. Entonces, esto se puede sustituir por la tangente de alfa elevado al cuadrado más 1.
Y de este otro lado, de las recíprocas que teníamos acá inicialmente, cuando empecé a explicar, teníamos ya estas recíprocas que son 3 identidades que ya te tienes que saber y que nosotros sabemos muy bien. A ver, aquí las voy a volver a escribir, nada más era para recordarte que esas recíprocas ya las habíamos visto. Que pues resulta ser que si tú tienes la secante multiplicada por el coseno, la secante de alfa por el coseno de alfa, esto siempre te va a dar 1, son recíprocas, acuérdate. Entonces, tener la secante de alfa es equivalente, pasas esto al otro lado dividiendo 1 sobre el coseno de alfa. Si tú elevas al cuadrado en ambos lados de la igualdad, aquí te queda secante cuadrada de alfa y del otro lado te queda 1 sobre el coseno de alfa elevado al cuadrado. Elevas tanto de este lado como del otro, ¿ok? Y entonces al elevar al cuadrado te das cuenta que este es secante cuadrada de alfa y del otro lado es 1 al cuadrado 1 y coseno cuadrado de alfa, así. Esto es idéntico a esto que tengo yo aquí, que puede ser sustituido por la secante cuadrada de alfa. ¿Y a dónde llegamos? Pues a lo que queríamos aquí. No se parece mucho porque de este lado de la igualdad está tangente cuadrada de alfa más 1, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente están volteados los miembros. Puedes escribirlo así también. Ahí está, esta es otra identidad, ¿ok? Entonces, ya te voy dando muchas identidades, de las recíprocas puedes deducir todo esto. Y pues tenemos otra más. ¿Qué pasa si ahora a la identidad pitagórica no la divides entre el coseno, como lo hacíamos ahorita, sino entre el seno? Entonces, al hacer la separación, nos va a quedar seno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa. Y acá te va a quedar 1 sobre el seno cuadrado de alfa. Esto te da 1. 1 más, y el coseno sobre seno, acuérdate que es la cotangente cuadrada de alfa. Y la recíproca del seno, la cosecante cuadrada de alfa. Y de aquí se deduce esta identidad que ves aquí. ¿Sale? Entonces, en resumen, chicos, en resumen, les dejo aquí las 8 identidades más importantes que ustedes se tienen que saber al derecho y al revés. Las 3 identidades recíprocas, se llaman recíprocas, de donde puedes sacar que el seno de alfa es igual a 1 sobre la cosecante de alfa, de donde puedes sacar que el coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa, y donde puedes sacar que la tangente de alfa es igual a 1 sobre la cotangente de alfa. Y estas otras que voy a poner aquí de azul, esta y esta se llaman pitagóricas, porque ya vimos que salen del teorema de Pitágoras y el círculo unitario. Y estas que voy a poner aquí de verde se llaman de cociente. Entonces, de cociente son 2, donde nos dicen que el seno sobre el coseno es la tangente. Pitagóricas son 3, el seno cuadrado más el coseno cuadrado, que es la principal, y de donde se deducen estas 2 que hicimos. Y estas que son las recíprocas que ustedes hicieron en un ejercicio previo. Entonces, pitagóricas son 3, recíprocas son 3 también, y en total son 8 identidades que te tienes que saber a derecho y al revés, que son equivalencias. Bueno, y entonces ahora que ya conoces las identidades principales, pues vamos a trabajar con algunos ejemplos de cómo puedes comprobar otras identidades a partir de las que ya conocemos y manejamos. Bueno, vamos a empezar con esta. Cuando te piden en un ejercicio que demuestres una identidad, significa que vas a tomar un extremo. Voy a tomar este extremo. Y voy a manipular utilizando ya sea las identidades que tenemos aquí
con nuestros conocimientos que tenemos sobre la trigonometría o algebraicos para poder llegar a esto. Esta es la meta, transformar de alguna manera esta expresión a esta otra. Tomamos un extremo entonces, que en este caso es el lado izquierdo, secante de alfa menos coseno de alfa. Y lo que voy a hacer aquí es utilizar, claro, para hacer esto, pues tienes que experimentar mucho. ¿Qué podemos utilizar? Yo aquí tengo la secante de alfa. De todo esto que yo tengo acá arriba, ¿sale? Las que involucran la secante, pues puede ser esta, pero esta está al cuadrado y aquí yo no la tengo al cuadrado. Entonces voy a utilizar una que tenga la secante así solita, que puede ser esta, ¿sale? Como el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1, ¿sale? De esta recíproca yo me la voy a llevar para acá. De aquí yo puedo deducir, al momento de que yo despeje la secante de alfa, que esto es igual a 1 sobre el coseno de alfa, ¿sale? Esto lo muevo al otro lado dividiendo. Entonces, de la identidad recíproca, yo la voy a utilizar. Entonces, paso 1, vamos a sustituir la recíproca. Secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa, aquí. Entonces nos queda 1 sobre el coseno de alfa menos el coseno de alfa. Y bueno, ahora tengo una fracción. En lugar de esto, escribí esto y en lugar de coseno le pongo denominador 1. Vamos a hacer ahora, ¿qué les parece la resta de fracciones? Para hacer la resta de fracciones, acuérdate cómo es la resta. A sobre B menos C sobre D. ¿Cómo se hace? Se multiplican los denominadores B por D y se hace producto cruzado. A por D más B por C. Bueno, aquí es menos porque estamos restando. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el producto de los denominadores. Coseno de alfa por 1 va a ser coseno de alfa. Y aquí hacemos producto cruzado. 1 por 1 es 1. Y luego menos coseno de alfa por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa. Ah, pero aquí esto me parece familiar. Según las identidades que tenemos, puedo yo observar que esto se relaciona un poco con esta pitagórica. Entonces, vamos a ver. De la pitagórica, acuérdate, la identidad pitagórica te dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, si tú despejas el seno, este coseno lo pasas al otro lado restando y te queda que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa. O entonces, en lugar de escribir esto, vamos a sustituirlo por esta expresión, seno cuadrado de alfa. Entonces, sustituimos, bueno, ya no sé ni cómo escribir sustituir. Sustituir el seno cuadrado de alfa por, más bien al revés, sustituir 1 menos el coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa, aquí. Entonces nos quedaría, esto va a ser igual al seno cuadrado de alfa, porque esto se cambia por seno cuadrado de alfa, sobre el coseno de alfa. Ah, pero aquí, ¿qué hacemos? Este es un seno elevado al cuadrado, significa que es seno de alfa por el seno de alfa, 2 veces, sobre el coseno de alfa. Pero aquí aplicamos otra vez el colmillo. Seno sobre coseno, ¿quién es? Parece que es una identidad del cociente, que ya la habíamos visto. Seno sobre coseno, aquí está, vale la tangente de alfa. Entonces, esto nos va a quedar, bueno, aquí vamos a sustituir el seno de alfa sobre el coseno de alfa por la tangente de alfa. Vamos a cambiarlo. Entonces, nos queda seno de alfa por la tangente de alfa. ¡Tarán! Ya acabamos. ¿Por qué acabamos? Porque ahí queríamos llegar. Acuérdate que nuestra meta, yo te dije en un principio, era llegar a la multiplicación del seno de alfa por la tangente de alfa. Y aquí está.
Esto que queríamos es esto que está aquí, ¿sale? Ahí se logró. Entonces, fíjate cuántos pasos hicimos, cuántos cambios, cuántas operaciones. Este es el culmen de tu formación porque estás aplicando álgebra, estás aplicando las identidades para poder llegar de un punto a otro. Vas a construir un puente con estos conocimientos para poder enlazar esta primera parte de la identidad con esta otra, ¿ok? Bueno, vamos a hacer otra más. ¿Qué te parece? Para que vayas agarrando un poquito más de práctica. Este tema puede hacerse un poquito complicado, pero pues no lo es tanto. Ya después de que practicas mucho, lo dominas. Entonces, vámonos con este. Y bueno, pues para hacer esto vamos a empezar. A veces no necesariamente se empieza del lado izquierdo, siempre. A veces mañosamente podemos empezar del lado derecho. Por ejemplo, aquí, seno de teta por la tangente de teta más la cotangente de teta. Hay que hacer una serie de pasos para lograrlo transformar en la secante de teta. ¿Ok? Bueno, les confieso que cuando yo inicié este ejercicio, pues lo hice de una manera, lo voy a hacer de dos formas diferentes. Aquí voy a duplicar esto. La primera lo voy a hacer con triángulos. Acuérdate que esto nos representa más que triángulos. Entonces, las funciones, puedes recurrir a los triángulos para demostrar estas identidades, ¿eh? Es posible. Muchas veces así se demuestran. Entonces, tienes aquí teta. Aquí ponemos A, B, C. Aquí sería A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y entonces, pues resulta ser que aquí te piden el seno de teta. Seno de teta se representa como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. También ocupan la tangente de teta. La tangente de teta es cateto opuesto, que es A, sobre el adyacente, que es C. Y la cotangente de teta, que es al revés que la tangente, C sobre A. ¿Ok? El adyacente sobre el opuesto. Así. Entonces, en lugar de escribir el seno, escribe su equivalente en fracción, A sobre B. Y en lugar de escribir tangente de teta, escribes A sobre C. Y en lugar de escribir cotangente, escribes C sobre A. Y has logrado transformar este problema trigonométrico pues a una simple cuestión algebraica. Y por ahí decían que el álgebra no servía de nada, pero miren, aquí salió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Decíamos que para hacer esta suma de fracciones tenemos que multiplicar los denominadores A por C y luego producto cruzado. A por A cuadrada, más C por C, C cuadrada. Ahí está. ¿Ok? Ah, pero aquí hay que ser observadores. A cuadrada más C cuadrada en este triángulo, si tú te fijas, el A es un cateto y el C es el otro cateto. Entonces, por Pitágoras, tú puedes observar aquí que este A cuadrada más este C cuadrada es igual a este B cuadrada. El cuadrado de los dos catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, esto lo puedes sustituir aquí, el A cuadrada más el C cuadrada por el B cuadrada. Lo cambiamos y nos queda A sobre B por B cuadrada sobre AC. Ah, pero aquí podemos hacer la multiplicación. Nos quedaría AB cuadrada. Acuérdate que la multiplicación de fracciones es directa. Y acá BAC. De donde nos damos cuenta que A sobre A se simplifica. Y aquí hay dos veces la B. Nos queda B por B, que es B cuadrada, sobre BC. Este B con B se va. Pero ¿quién es B sobre C? ¿Ya te diste cuenta? ¿B quién es? ¿Acaso no es la hipotenusa? ¿Y el C quién es? Es el cateto adyacente. ¿Quién se define así? ¿Qué función trigonométrica es hipotenusa sobre el cateto adyacente? Pues la secante de teta. Ahí está. Y ya comprobamos que sí, en efecto, este producto es la secante de teta. Así puedes demostrar también las identidades, transformando tus problemas con funciones trigonométricas al triángulo, a cualquier triángulo,
nada más definiéndolas todos con respecto a ese triángulo y operar de manera algebraica, ¿ok? Te decía que hay otra manera de hacerlo y esta es pues con las identidades que hemos venido manejando. Yo no sé si tú recuerdes que dijimos que la tangente de teta, según la identidad del cociente, es seno de teta sobre el coseno de teta. Aquí lo cambiamos. Seno, en lugar de escribir la tangente, escribimos seno de teta sobre el coseno de teta. Y en lugar de escribir cotangente, escribimos coseno de teta sobre el seno de teta. Acuérdate que estas son las identidades del cociente, no me las estoy sacando de la manga. Ya lo vimos. Están aquí arriba en este cuadrito que te puse. Son estas dos, ¿sale? Entonces, ya que tienes cambiado la tangente y la cotangente por sus respectivas conversiones, sus identidades de cociente, pues vamos a hacer las operaciones. Estoy resolviendo el mismo ejercicio que anterior, nada más que anterior, más que con otro método. Coseno por el seno, esto es suma de fracciones, vamos a hacerla. Se multiplican los denominadores. Aquí voy a escribir coseno de teta por seno de teta. Se multiplica el coseno por el seno. Luego producto cruzado. Seno por seno, seno cuadrado de teta. Coseno por coseno, coseno cuadrado de teta. Híjole, ¿y aquí qué surge? Esta es la pitagórica. Acuérdate que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, aquí nos va a quedar seno de teta por 1 sobre el coseno de teta por el seno de teta. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto tiene denominador 1, haces la multiplicación de fracciones, seno de teta sobre el coseno de teta, seno de teta, y entonces esto se simplifica. No es que se elimine aquí nada, nunca cometas ese error. Aquí te queda un 1 en lugar de esto, porque esta división da 1 sobre el coseno de teta. No vayas a cometer el error de subir este coseno arriba. Pero por la recíproca, fíjate aquí, la recíproca, ya nosotros ya la habíamos estudiado, la recíproca te dice que el seno, que la secante de teta por el coseno de teta es igual a 1. De donde puedes despejar la secante, la despejas, escribes así, secante de teta nada más, esto, y esto lo pasas al otro lado dividiendo, te queda 1 sobre el coseno de teta. Es decir, 1 sobre el coseno de teta equivale a la secante de teta. Y ¡tarán! Llegamos a la conclusión que queríamos, que en efecto, pues así como pensábamos, esta expresión equivale a la secante de teta. Aquí está, era lo que queríamos demostrar. Te lo voy a subrayar de azul para que veas que era donde queríamos llegar. Ahorita, en el ejercicio primero que hicimos, primero tomamos la izquierda y llegamos a la derecha. Ahora empezamos en la derecha y llegamos a la izquierda, con dos métodos diferentes, que espero que ya más o menos te hayan quedado claros. ¿Ok? Bueno, y vámonos con otro ejemplo más para terminar y concluir esta parte y para que te muestre yo pues al menos una punta del iceberg de tantos trucos que se pueden realizar con estas identidades. Se vale de todo para demostrarlas, ¿ok? Vamos a demostrar esta. Vamos a considerar ahorita, vamos a empezar de este lado, me conviene más. Voy a poner 1 más el seno de x. Iniciar, ¿de qué lado? Es un albur, depende de ti. Inicia de cualquier lado y empieza a hacer transformaciones, pero tienes que iniciar con algo, ¿sale? Puedes empezar del lado izquierdo, del lado derecho, donde tú gustes. Tengo esto. ¿Qué puedo realizar? Esto se parece un poquito a la identidad pitagórica. No es exactamente igual, porque la identidad pitagórica es seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Pero si yo multiplico esto por un 1, pero un 1 especial, no cualquier 1,
¿Qué les parece este 1? Es un 1, porque lo de arriba, el numerador es idéntico al denominador, pero es un 1 especial. ¿De qué me sirve multiplicar por ese 1? Aplico diferencias de cuadrados, mis conocimientos algebraicos. A más B, productos notables, lo vimos, bueno, quizás lo vimos en primer semestre. Y la multiplicación de esto nos da A cuadrada menos B cuadrada, ¿sale? Si tú no me crees, hazlo. A por A es A cuadrada. A por menos B, menos AB. B por A es más AB. Y B por menos B es menos B cuadrada. Entonces, aquí se me va esto y nada más me queda el A cuadrada menos B cuadrada. Aquí este es el A, este es el B, aquí este es el A y este es el menos B. O sea, el A y B no necesariamente tiene que ser una letra, sino puede representar una expresión. Entonces, esta multiplicación, porque en la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, nos quedaría como 1 elevado al cuadrado menos este seno de x elevado al cuadrado. Según esto, hay que elevar nada más el a y hay que hacer la diferencia o la resta entre el a, que aquí vale 1, elevado al cuadrado, y el b, que es seno de x elevado al cuadrado. ¿Sale? Ahí está. Y abajo, pues me queda coseno de x por 1 menos el seno de x. ¿Ok? Ahí sí no puedo hacer ninguna simplificación. Pero, caray, decíamos que aquí esto lo puedo escribir como 1 menos el seno cuadrado de x y abajo coseno de x por 1 menos el seno de x. Pero esta es la pitagórica. Si yo muevo el seno al otro lado, me queda que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Es decir, hay que cambiar este 1 menos seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Sobre el coseno de x por 1 menos el seno de x. Ahí está, hice el cambio. Pero este coseno cuadrado es coseno de x por el coseno de x sobre coseno de x por 1 menos el seno de x. Coseno con coseno se simplifica porque es idéntico y ya nada más nos queda que este es coseno de x sobre 1 menos el seno de x, que era a donde queríamos llegar. ¿Sale? Era donde queríamos llegar. Y ahí ya vieron un truco extra, ¿ok? Entonces, es válido en las identidades multiplicar, dividir entre un mismo número, multiplicar por un 1 o dividir ambos extremos por un mismo número, también es válido, ¿ok? Te dejo estos de ejercicio. Ahí te los voy a poner. Me los mandas como una participación de este video. Lo ves muchas veces porque es un tema complejo. Y vámonos con esto, otras identidades trigonométricas. Existen otras identidades trigonométricas que pues no las vamos a ver tan a fondo, pero sí quiero que las sepan. Por ejemplo, esta es la fórmula de la resta para el coseno, esta, que ya se llegó y se comprobó que en efecto es esto. Pues con esto vamos a ayudarnos para encontrar el coseno de 15. Sabiendo que el 15 es igual al 60 menos 45. Si tú restas al 60 45, te da 15. Vamos a hacerlo entonces. Queremos el coseno de 15. El coseno de 15 es equivalente al coseno de 60 grados menos 45 grados. Al utilizar la fórmula de la resta de coseno, esto tendría que poner yo como coseno de 60 por el coseno de 45. Más el seno de 60, esto es sin calculadora, seno de 60 por el seno de 45. Ahí está. Pero sin calculadora significa que hay que recordar cuánto vale el seno de 45. Yo no sé si tú te acuerdas que esto ya lo vimos en un video previo. Por ejemplo, el seno de 45 ocupábamos un isósceles y aquí eran 45 grados. Y acá era la raíz de 2. Entonces, el seno de 45 aquí, utilizando este triángulo, es el opuesto que vale 1 sobre la hipotenusa raíz de 2.
Y el coseno de 45, porque también lo vamos a ocupar tanto aquí como acá, va a ser el adyacente sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Ahora, también vamos a ocupar coseno de 60 y seno de 60. También lo vimos. ¿Te acuerdas que yo te construía un triángulo equilátero de dimensiones 2, 2, 2? Entonces, este lo partimos a la mitad, ¿te acuerdas? Y aquí se formaba un triángulo de 1 y acá sería raíz de 3 por el teorema de Pitágoras. Entonces, este mide 60 grados. Entonces, vamos a calcular aquí el seno de 60, que va a ser el opuesto, raíz de 3, sobre la hipotenusa 2. Y el coseno de 60, que también vamos a ocupar, que va a ser el adyacente, que vale 1, sobre la hipotenusa, que vale 2. Entonces, ahí está, serían estos valores. Y ahora, ya que los tenemos, pues vamos a sustituirlos en la formulita aquí. Vamos a realizar la sustitución. Voy a poner este signo igual. Coseno de 60, ya dijimos que vale 1/2. Yo no debería usar la calculadora, pero vamos a usarlo nada más para corroborar que estamos bien. Entonces, el coseno de 60 dice aquí que vale 1/2, debería ser 0.5, ahí está. Y el seno de 60, 0.8686, que equivale a la raíz de 3 entre 2. Ahí está, es lo mismo. Entonces, ahí está, nada más para corroborar que estoy bien aquí y lo otro pues también estoy bien. Coseno de 45, aquí es 1 sobre la raíz de 2, estamos sustituyendo los valores. Seno de 60, en este caso es raíz de 3 sobre 2, y el seno de 45 es 1 sobre la raíz de 2. Ahí está. Multiplicamos, 1 por 1 sería 1, acá sería 2 raíz de 2, y acá sería 1 por raíz de 3, y acá sería 2 veces la raíz de 2. Y si te fijas, tienen el mismo denominador, entonces podemos escribir un único denominador, lo recorremos, y esto pues lo podemos escribir acá así. Entonces, raíz de 3 aquí. Entonces, este sería el resultado de evaluar el coseno de 15. Entonces, si tú lo haces con la calculadora, a final de cuentas, para corroborar, no para calcularlo, 1 más la raíz de 3, a ver, aquí voy a poner raíz de 3 más 1. Este resultado lo vamos a dividir entre 2 por la raíz del 2. Ahí está. Y te da 0.9659, ¿recuerda? Y entonces si tú evalúas el coseno de 15, es la misma. Ahí está. Es lo mismo en decimal. Entonces, de manera exacta, de esta manera, y es así como con esta fórmula pueden ir calculando no nada más el coseno de ciertos números, sino de muchos más diferentes tipos de números haciendo este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, podemos calcular el seno de 15, el seno de 30, el coseno de 30, bueno, eso ya lo podemos hacer, pero múltiplos de estos también, ¿ok? Entonces, ahí queda como una actividad con la cual, pues, un ejemplo con lo cual podemos calcular el coseno de otro número diferente a los que ya conocíamos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo. Esta es la fórmula de la suma para el coseno. Esta fórmula también la podemos utilizar. Quieren aquí el coseno de 7pi sobre 12. No se asusten si ustedes ven el pi ahí con las funciones trigonométricas. El pi, acuérdense que representan los radianes y representan 180 grados. Entonces, aquí es 7 por 180 grados entre 12. Eso es el coseno que se va a calcular en sexagesimal. Entonces, sería 7 por 180 entre 12.
es equivalente a calcular el coseno de 105 grados, solamente que está escrito de esta manera. Bueno, pues 7pi sobre 12, según esto, equivale a esta suma. Y sí es cierto, porque 3 por 4 te da 12, producto cruzado te da 4pi, más 3pi serían 7pi. Ahí está. Entonces, puedes escribir el coseno de esta expresión como pi tercios más pi cuartos. Aplicando la fórmula de la suma para el coseno, es el coseno de pi tercios por el coseno de pi cuartos menos el seno de pi tercios por el seno de pi cuartos. Oigan, pero si yo divido pi radianes sobre 3, acuérdense que pi vale 180, entre 3 son 60 grados y pi cuartos radianes equivale a 180 grados entre de 4, que serían 45 grados. Entonces, esto equivale a calcular el coseno de 60 grados por el coseno de 45 grados, menos el seno de 60 grados por el seno de 45 grados. Entonces, es equivalente al ejercicio que hacíamos ahorita, que ya hacíamos acá arriba. Entonces, nada más hay que sustituir los datos, que son los mismos, nada más que ahora en lugar de una suma va a ser una resta. Entonces, voy a copiarlos aquí. Voy a copiar estos valores que ya teníamos aquí sustituidos, pero en lugar de usar una suma, como les dije ahorita, vamos a poner una resta. ¿Ok? Entonces, vamos a mover esto para acá y entonces nos va a quedar, decía, en lugar de una suma, va a ser una resta. Y entonces nos va a quedar 1 por 2 raíz de 2 menos raíz de 3, 2 raíz de 2. Mismo denominador, se recorre 2 raíz de 2 y aquí te queda 1 menos la raíz de 3. Ahí está, ese sería el resultado. Entonces espero que le hayas entendido. Y finalmente, bueno, te dejo las fórmulas de las sumas de ángulos para el seno, para la tangente, el seno cuadrado. Bueno, esta es la entidad del semiángulo o del doble ángulo. Y bueno, fórmulas del ángulo doble. Entonces ahí te las dejo para que algún día, si es que las llegas a ocupar, bueno, pues ahí las puedas consultar. Cuídate mucho, estamos en contacto, eso es todo. Cualquier duda, me escribes.